Hola, bienvenidos a este megacurso de Rinoceros 3D que presento para megacursos.com. Soy Óscar y en esta clase vamos a aprender a modelar una casa de juguete. Primero explicaré las nociones básicas de cómo funciona el programa y su interfaz, y después analizaremos formalmente cómo está constituido este modelo con el fin de modelarlo de la forma más sencilla posible. Rinoceros 3D es un programa de modelado que nos permitirá realizar modelos y objetos 3D tanto para videojuegos como para la producción de objetos de un modo sencillo y versátil. Es un programa que permite realizar modelos de forma muy fácil y puedes aprenderlo de 0 a 100 en unas pocas horas. Para modelar esta casa, primero analizaremos cómo está compuesta, con el fin de decidir qué metodología vamos a utilizar. Como podemos ver, la casa en sí reposa sobre una base, por lo tanto empezaremos por ahí. Para modelar figuras básicas, sólidos básicos, tenemos la herramienta de sólidos, que podemos ver aquí. En este caso, elegiremos la herramienta cubo, pero hemos de saber que en cuanto a sólidos podemos elegir esferas, podemos elegir conos, hay un montón de opciones que nos vendrán bien. En este caso, vamos a elegir caja de esquina a esquina, pero también, como podemos ver, hay otras opciones como hacerlo de modo diagonal o con 3 puntos, es decir, utilizando diferentes referencias. El programa Rhinoceros permite modelar tanto en milímetros, centímetros, metros, normalmente, y de forma default, es decir, de forma primordial, utilizaremos milímetros. Pero en caso de que nos dediquemos a la arquitectura, pues podremos utilizar metros. Como las medidas en este modelo no van a ser relevantes, cogeremos unas proporciones básicas y después iremos adaptando conforme a nuestras necesidades. Para modelar la base utilizaremos la vista de plano, alzada, plano y perfil, y también la perspectiva. Para movernos por estas vistas utilizaremos el botón secundario. Como podemos ver, podemos movernos a través de las diferentes vistas. Utilizando la ruleta haremos zoom. Esto, digamos, que es la forma básica de movernos a través de las vistas. En la parte de arriba podemos ver que hay una pestaña en la que podemos elegir o bien ver una de las vistas en pantalla completa o bien las 4 vistas. También podremos elegir la vista que prefiramos. A la hora de modelar vamos a utilizar realmente las 4 vistas, por lo que será interesante que de momento vayamos con una vista a 4. Primero dibujaremos con la herramienta cubo una forma básica. Vemos ahí cómo se está extruyendo ya y seleccionaremos un ancho que veamos correspondiente o que veamos correcto. Con el botón secundario en cualquiera de las vistas obtendremos la información de esa vista y podremos cambiar entre diferentes propiedades. En este caso está una vista de hilo, una vista de cable, pero también podremos utilizar un sombreado, un renderizado. Digamos que nos vendrá bien en ciertos momentos utilizar una u otra vista. Nosotros en este caso vamos a utilizar una vista de sombreado porque nos permite ver las diferentes líneas que componen el modelo, pero a la vez nos da una vista de sombreado, una sombra, que nos permitirá también tener una referencia de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ya tenemos esta base y sobre esta base seguiremos colocando el resto de componentes. Si seguimos analizando el modelo, veremos que aparte de la base hay una segunda parte con césped y sobre la base primera reposa la valla. Así que comenzaremos con la valla, pues creo que es la opción más sencilla. Para modelar esta valla, lo primero que tenemos que hacer es volver a seleccionar la herramienta de sólidos caja de esquina a esquina y empezaremos creando los pilares de la valla. Podemos seleccionar, ahí estamos, y lo crearemos con la altura que pensemos que es necesaria. Como podemos ver, hay diferentes vistas, por lo tanto podemos utilizar pues la representación que más nos ayude a generar nuestro modelo. Hacemos clic y, como vemos, ya hemos creado el primer pilar de nuestra valla. Para continuar con la valla, lo que vamos a hacer es
Control C, Control V para copiar y pegar en caso de que estemos utilizando Windows, o Comando C, Comando V en caso de que utilicemos Mac. Para ello copiaremos y pegaremos el pilar y lo moveremos a la zona que sea necesaria. En este caso, y como queremos que se mueva de una forma vertical, o en este caso horizontal, teclearemos Shift, es decir, mantendremos pulsada la tecla Shift para que directamente se fuerce nuestra vista a 90 grados. De este modo el modelo simplemente irá de un lado a otro siguiendo las coordenadas Z, X o Y. Ya tenemos el segundo pilar de nuestra valla, que podemos ver que corresponde a esta parte, y nos quedarán otros dos a la izquierda del modelo. Por lo tanto, repetiremos el proceso de copiar y pegar el pilar y lo moveremos, como he dicho antes, manteniendo pulsada la tecla Shift. De nuevo copiamos y pegamos y movemos. De acuerdo. Por lo tanto, como podemos ver, ya hemos creado los 4 pilares básicos de la valla. Además, esta valla está constituida por una base y después otra base que será la base de lo que llamaremos la miscelánea, que son estas partes que están en diagonal. Para crear estas zonas, lo que haremos será seleccionar en nuestra zona de forzado, estas digamos que son puntos que nuestro programa va a necesitar o nos va a ayudar a modelar, a dibujar esos modelos o bien a dibujar líneas. Como podemos ver, está la opción de elegir el final, que lo que hace es que selecciona un punto final en el modelo, en cualquiera de las partes. Cercanía, es decir, cuando nos acercamos a una línea o a un vértice o a una arista de uno de los polígonos o de uno de los objetos, se va a forzar directamente nuestra vista para que podamos empezar a modelar desde ahí. Podemos elegir otras como punto medio, centro, que será muy utilizada en caso de que hagamos círculos, intersección, en el caso de que sea una unión entre varias, como esto por ejemplo, final e intersección, perpendicular, cuadrante, que será también para círculos, porque cada círculo tiene 4 cuadrantes, y bueno, aquí directamente pues seleccionaremos las que más nos interesen. Yo recomiendo utilizar final y cercanía, pues son las que más nos pueden ayudar. En caso de que haya algún problema y de que no puedas seleccionar el punto que tú quieres, en ese caso lo que puedes hacer es desconectar todas y en ese momento ya no tendrás ninguna referencia en el modelo. De todos modos, a nosotros nos interesa, por lo tanto, voy a seguir con final y cercanía, que son las que más me interesan. Para hacer la base de abajo de la valla, lo que vamos a hacer es hacer clic de uno a otro lado y seleccionaremos un ancho que nos interese, por ejemplo este. Moveremos de nuevo manteniendo pulsada la tecla Shift hasta la parte de abajo, haremos zoom para colocarlo justo en la parte de la base y copiaremos y pegaremos para moverlo a la otra parte del modelo. Como vemos, está solapando ligeramente. En este caso no va a haber ningún tipo de problema, puesto que después cuando hagamos un render, que es una imagen fotorrealista de nuestro modelo, directamente añadiremos el mismo material, por lo tanto no se va a notar la diferencia. En todo caso, y en caso de que queramos hacerlo de un modo más efectivo y más preciso, seleccionando de izquierda a derecha las partes que nos interesa mover y las moveremos manteniendo pulsada la tecla Shift para que la vista se force en nivel horizontal. De nuevo lo mismo, copiaremos y pegaremos la parte de abajo de nuestra valla. Y en este caso, como tiene que ser en el otro sentido, en el otro eje, lo que vamos a hacer es rotarlo. Para rotar, en nuestra línea de comandos escribiremos rotate. Rotate nos servirá para mover los modelos en cualquiera de las vistas. Es decir, si elegimos la vista de alzado, nos rotará en el sentido del alzado. Y si lo hacemos en planta, que es lo que vamos a hacer ahora, simplemente nos lo modificará en planta. Daremos intro para aceptar el comando y como hemos
ya nos dice que elijamos un centro de rotación, por lo que vamos a elegir una de las esquinas de la parte de abajo de la valla. Para rotarlo seleccionaremos cualquier otro punto que nos sea interesante, o bien mantendremos pulsado de nuevo Shift para que se nos fuerce a uno de los ejes. En este caso, como lo que queremos hacer es un giro de 90 grados, vamos a forzar esa vista, vamos a mantener pulsado Shift para que gire en ese eje. Hacemos clic para aceptar y vemos cómo ya empieza a girar el modelo. De nuevo, pulsaremos Shift para que se fuerce al eje de 90 grados. Y haremos o bien clic o bien daremos a Intro. De nuevo, moveremos la parte de abajo de la valla a la zona en la que debe estar. Y como vemos, ya hemos hecho casi la primera parte de nuestra valla. La parte de arriba de la valla está constituida por dos partes. Una en el eje X y la otra en el eje Z. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de un modo sencillo será modelar dos cubos que tengan la misma forma, digamos la misma altura, pero en diferentes sentidos. Para ello, y teniendo en cuenta que tenemos estas restricciones, estos puntos de referencia que nos van a ayudar a modelar, vamos a empezar creando otro cubo que vaya de una a otra esquina y elegiremos un ancho. De nuevo, repetiremos esta misma acción en el otro sentido. Perfecto. Ahora continuaremos con el resto de la valla. Dejaremos un espacio para la entrada que después modelaremos. Y por último haremos la última esquina. Para ello, copiaremos dos de los pilares que ya teníamos hechos, también la base, copiaremos, pegaremos, y dejando un espacio para la entrada, como por ejemplo ahí, teniendo como referencia siempre el modelo, continuaremos. De nuevo, haremos la parte de arriba de la valla, haciendo clic en la herramienta cubo, de una a otra esquina, y utilizando como referencia la valla que antes habíamos modelado. De este modo conseguimos que ambas partes de la valla tengan la misma altura. Por último nos queda la última parte, que es la esquina. Para esta esquina lo que vamos a hacer es, como vemos, tiene una parte que es sólida, es decir, una parte que no va a tener miscelánea, y otra que es muy similar a la que habíamos modelado anteriormente. Por lo tanto, utilizaremos la que habíamos modelado anteriormente como referencia y además añadiremos un sólido. Primero seleccionaremos la parte de la valla que nos interesa, copiaremos y pegaremos utilizando comando C, comando V y moveremos hasta la parte que nos interese. En este caso, y teniendo en cuenta de que será un garaje, dejaremos un poco más de espacio que a la entrada. Como por ejemplo ahí. Como vemos nos sobra base, pero de todos modos es algo que podemos modificar en adelante y de momento estamos consiguiendo unas proporciones que nos interesan. Lo que haremos ahora será volver a utilizar la herramienta cubo para crear la esquina de la valla. Para ello seleccionaremos la parte final y un ancho que nos interese. Como por ejemplo ahí. Utilizando la vista frontal, extruiremos ese cubo hasta que llegue a la parte de abajo. Como vemos, ahora la parte de la entrada y la parte del garaje no se diferencian tanto en cuanto a tamaño. Por lo tanto, vamos a seleccionar de izquierda a derecha los objetos que necesitamos y los vamos a mover manteniendo pulsada de nuevo la tecla Shift. Ahí conseguiremos tener bastante más espacio que el que teníamos antes.
Por último, nos queda el último pilar de la valla del eje Z. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es volver a copiar y pegar el pilar que nos interesa, que en este caso es este. Copiaremos y pegaremos este pilar y lo moveremos a la parte que nos interese. Este cubo podemos o bien borrarlo y volverlo a modelar, o bien escalarlo. En este caso, y para que aprendamos la herramienta de escalar, voy a escalarlo en una dimensión, en un sentido. La herramienta escalar, en inglés scale, nos permite escalar objetos o bien en 3 dimensiones, es decir, en sus 3 ejes X, Y y Z, en 2 de sus ejes o en 1. En este caso, como lo que necesitamos es escalarlo en este eje, en el eje Z, vamos a escalarlo con una dimensión. Para ello seleccionaremos una de las esquinas, el punto final de nuestro objeto y por último el punto de referencia final. Como vemos, ya se está extruyendo y va a llegar hasta el final del último pilar que hemos creado. Haremos clic y ya se habrá alargado, por así decirlo, nuestra parte del modelo. Podemos repetir la acción con la parte baja para que llegue hasta el final. Para repetir una acción, lo que podemos hacer, en vez de volver a seleccionar o volver a escribir el comando en la línea de comandos, lo que podemos hacer es o bien pulsar intro o barra espaciadora. De este modo, nuestro programa lo que hace es, ya sabe qué herramienta acabamos de utilizar y nos evita el volver a tener que buscarla. Para ello, volveremos a dar clic en intro, pulsaremos intro, elegiremos, como vemos ya se ha seleccionado esa herramienta de escala en una dimensión, seleccionaremos 2 esquinas del cubo y alargaremos hasta el final. Como vemos, ya hemos llegado al final de nuestra valla. Moveremos un poco el pilar del medio, en este caso, y ya habremos creado la valla de la forma básica, es decir, con sus pilares, su parte de arriba y su base. Para continuar con la valla, deberemos modelar la cenefa. La cenefa me refiero a la miscelánea. Y añadiremos las partes oscuras, que son la base de esa miscelánea. Para ello lo que vamos a hacer, y viendo que tienen el mismo tamaño que la base, es copiar y pegar la base. Copiaremos y pegaremos la base. Y como se puede apreciar en el modelo, es ligeramente más ancha que la parte de abajo. En este caso lo que haremos es volver a hacer una escala en una dimensión. Seleccionaremos 2 de las esquinas. Y modificaremos ligeramente el objeto en una dimensión. Copiaremos y pegaremos para mover a la otra parte del modelo. Repetiremos la acción para el resto de la valla. Copiamos y pegamos. Y ahora nos quedan las otras 2 partes. Para ello seleccionaremos una de las partes que ya hemos modelado, copiaremos y pegaremos de nuevo y utilizando la herramienta Rotate, rotar, seleccionaremos una de las esquinas de este objeto, de esta parte, y manteniendo pulsado Shift, haremos que sea en sentido del eje Z. Haremos clic y moveremos a la parte que nos interesa. De nuevo copiaremos y pegaremos y moveremos hasta la otra parte de la valla. De acuerdo. En caso de que veamos que nuestra vista de perspectiva está forzada, es decir, que intentamos hacer zoom y no somos capaces, utilizaremos estas herramientas de lupa que son para las que nos ayudarán a mejorar esa vista. Muchas veces tendremos modelos en los que tendremos que meternos dentro del modelo para modelar, entonces llega un momento que el programa no distingue muy bien en qué parte nos estamos centrando. Para ello lo que podemos hacer es o bien seleccionar la herramienta de lupa con las 4 esquinitas
que lo que va a hacer es centrar nuestra vista en el modelo que estamos haciendo, o bien por medio de un cubo. Es decir, nosotros seleccionaremos una vista que nos interesa y digamos que todo el zoom, toda la perspectiva girará en torno a ese punto. A mí lo que me interesa es centrarme en esta parte. Como vemos, intento hacer ruleta hacia adelante, intento hacer zoom, pero no me deja. Entonces lo que voy a hacer es, con esta herramienta de lupa, voy a seleccionar esta parte que es justo la que me interesa que se centre, es decir, que nuestra vista gire alrededor de esta parte. Por lo tanto, haremos clic y, como vemos, ya todo gira en torno a esta esquina. Es un error bastante común en Rhinoceros, es algo que el programa, digamos, tiene ese pequeño fallo, pero con esta herramienta nos permite centrarnos en cualquiera de las partes que nos interese. Como vemos, no encaja muy bien, por lo tanto vamos a volver a escalar en una dimensión. Seleccionaremos una de las esquinas, la otra esquina, y llegaremos hasta el final. De nuevo copiaremos y pegaremos, y la pondremos en la otra parte. En este caso sobra un poco, por lo tanto vamos a volver a escalar en una dimensión. Seleccionaremos una y otra esquina. O bien también podremos seleccionar cualquier punto que haya alrededor. Simplemente esto nos servirá como punto de referencia. Como por ejemplo aquí. De acuerdo, pues como vemos casi hemos llegado a modelar la valla. Seguiremos analizando nuestro modelo para ver cómo podemos continuar con esa valla. Como podemos ver, la miscelánea, que está formada por 1, 2, 3, 4 partes en diagonal en ambos sentidos y además un marco negro. Este marco, aunque no vemos la parte superior, vamos a suponer que tiene las 4 partes. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro modelo y vamos a modelar esas partes. Empezaremos primero con el marco exterior y después continuaremos con la miscelánea. Para el marco exterior, lo que considero más práctico será ponernos en la vista de planta y hacer un cubo que tenga las dimensiones aproximadas de ese marco. Por lo tanto, haremos clic en la planta y después crearemos el cubo, es decir, extruiremos ese cubo en el sentido de alzado. Haremos clic para aceptar, seleccionaremos ese cubo que acabamos de modelar y lo moveremos a la parte de abajo. Copiaremos y pegaremos, moveremos a la parte de arriba, seleccionaremos ambas, copiaremos y pegaremos y moveremos a las diferentes partes de la valla. Como podemos ver, ya hemos creado la primera parte horizontal de ese marco y ahora crearemos la vertical. Para crear la vertical nos ayudaremos de la vista derecha, del perfil derecho, y crearemos una caja que tenga las mismas dimensiones del marco. Como podemos ver, esta parte es el marco, se nos ve en nuestra perspectiva cómo se seleccionan los diferentes puntos. Entonces elegiremos de una a otra esquina y extruiremos con un ancho que consideremos oportuno. Copiaremos y pegaremos de nuevo. Seleccionaremos ambas partes y duplicaremos. Como vemos, ya hemos creado la primera parte de ese marco. Las diferentes vistas nos permitirán tener diferentes acabados que pueden ayudarnos a estudiar las diferentes posibilidades del modelo. Continuaremos con la vista de sombreado y lo que haremos será seleccionar las 4 partes que hemos modelado de este marco de la miscelánea, copiaremos, pegaremos y de nuevo rotaremos, utilizando la herramienta rotar.
mantendremos pulsado Shift para forzar y lo colocaremos en la parte de en medio. Para seleccionar varios objetos, varias partes de nuestro modelo, mantendremos pulsada la tecla Shift. Copiar y pegar y movemos al resto de la valla. Por último, repetiremos el proceso y lo moveremos a la otra parte de nuestro modelo. De nuevo, forzamos la perspectiva, hacemos zoom y ahora encajaremos el marco en esta otra parte que es ligeramente más larga. Para ello, de nuevo, seleccionaremos ambas partes manteniendo pulsada la tecla Shift y escalaremos en una dimensión utilizando el comando Scale 1D. Seleccionaremos dos puntos de referencia y alargaremos. Como vemos ya, el marco queda perfecto. Seleccionaremos manteniendo pulsada la tecla Shift las cuatro partes, comando C, comando V para copiar y pegar, en caso de utilizar Windows, control C, control V, y moveremos a la otra parte de nuestro modelo. De nuevo escalaremos utilizando la herramienta Scale 1D y utilizando dos puntos de referencia para que encaje. Perfecto. Ahora, como ya vemos, tenemos diferentes referencias de la valla, es decir, ya nos está delimitando el principio y el final del modelo. En cambio, nuestra base es muy grande. Por lo tanto, lo que podemos hacer es volver a utilizar la herramienta de escala para escalar la base en un sentido. Para ello utilizaremos como punto de referencia una de las esquinas y la otra del sentido contrario y llegaremos hasta el final, hasta la intersección de nuestra valla. De este modo ya tendremos una base más parecida a la que tenemos en el objeto. En caso de que la base nos sobrase por cualquiera de los otros lados, una vez tengamos modelada la casa, también podremos escalarla. Ahora, para continuar con el modelo, realizaremos la miscelánea. Para realizar la miscelánea, lo que considero más oportuno es seleccionar una de las partes de la valla que ya habíamos modelado anteriormente, copiar y pegar y utilizar esta distancia como referencia, este objeto como referencia. Para ello lo que vamos a hacer es rotarlo utilizando la herramienta Rotate y colocándolo a 45 grados. Después moveremos hasta la parte de nuestra valla. Comprobaremos que está quedando en la misma parte que nuestro marco y copiaremos y pegaremos cuantas veces sea necesario. En este caso, y como habíamos analizado anteriormente, eran 4. Así que copiaremos nuestra miscelánea 4 veces. De acuerdo, como podemos ver, las partes centrales no llegan hasta los vértices, hasta el marco, en cambio las exteriores se pasan. Por ello, lo que vamos a hacer es de nuevo escalar en una dimensión, por lo tanto, solo nos interesa escalarlo de uno a otro punto y seleccionaremos como punto de referencia dos esquinas de este cubo. ¿Por qué? Porque si seleccionamos un punto que esté fuera, nos va a modificar, nos va a escalar en esa dirección y como vemos,
nos va a deformar ese objeto, ese sólido que hemos creado anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es, de esquina a esquina, escalar. Copiaremos y pegaremos para no volver a escalar. De nuevo escalaremos en una dimensión. Para repetir con la herramienta, o bien barra espaciadora o bien intro. Y moveremos hasta que llegue al marco. Una vez hemos creado la miscelánea en una de las direcciones, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las 4 partes de la miscelánea y las vamos a rotar. Para ello copiaremos y pegaremos y rotaremos. Colocaremos esa miscelánea en la parte que consideremos oportuna. Para que encaje con nuestro marco. Como podemos ver, ya hemos creado la primera parte de la miscelánea. Queda muy bien. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar y vamos a ir repitiendo el proceso en el resto de la valla. Para ello lo que podemos hacer es agrupar estos componentes utilizando el comando group, agrupar. De este modo, si deseleccionamos y volvemos a seleccionar esta parte, ya entenderá que es un conjunto. No está completamente unido porque no es una unión booleana, no está unido por la herramienta join, que es esta que estoy seleccionando, pero considera que todas las partes que hemos seleccionado están juntas. Por lo tanto, siempre que las seleccionemos, irán en el mismo componente. En caso de que queramos desagruparlas, simplemente utilizaremos el comando ungroup, desagrupar. De modo que esta parte volverá a quedar desagrupada y podremos seleccionar cada una de las diferentes partes. Para continuar, copiaremos y pegaremos. Y moveremos a la otra parte de la valla. Como vemos, ya hemos creado en esta esquina. De nuevo, y como habíamos hecho con el resto de la valla, seleccionaremos, copiaremos, pegaremos y rotaremos, utilizando la herramienta Rotate. Mantendremos pulsado Shift para que se fuerce la vista y colocaremos. Repetiremos el proceso con el resto de la valla.
Como podemos observar, esta parte de la valla era más larga, por lo tanto volveremos a utilizar el comando escalar en una dimensión. O bien podremos seleccionar otras partes del modelo que puedan ayudarnos. En este caso no hay ninguna que encaje perfectamente, por lo tanto escalaremos. Seleccionando ambas esquinas y alargando hasta el final del marco. Continuaremos con el resto. Recordamos que repetiremos la acción pulsando intro, seleccionando dos esquinas y alargaremos. Copiaremos y pegaremos y movemos a la parte derecha. De acuerdo, esta última parte de la valla tiene las mismas dimensiones que la valla que habíamos creado anteriormente. Por lo tanto, y para no tener que repetir todo el proceso, copiaremos la parte de la valla que nos interesa, que en este caso es esta. Copiaremos y pegaremos. Y moveremos a la parte que nos interesa del modelo. Con esta última parte encajada ya hemos terminado de modelar nuestra valla y podremos continuar con el resto de la casa. Como podemos ver, la similitud es bastante grande, por lo que podemos pasar al resto del modelo. En este caso lo que vamos a continuar haciendo es la entrada del garaje y la entrada de la casa. Para ello, y como podemos ver, también está compuesta de dos cubos alargados rectangulares. Por ello volveremos a seleccionar la herramienta cubo, elegiremos primero dos de los vértices, de esquina a esquina, y llegaremos hasta la parte media más o menos del cubo que habíamos creado en un primer momento. Como sabemos, siempre podremos después escalar este cubo para que se adecue a las medidas reales de nuestro modelo. Moveremos a la parte que nos interesa y, como podemos ver, ya hemos creado la entrada. Repetiremos el proceso para crear la entrada del garaje, que podremos realizar o bien copiando y pegando esta entrada o bien creando un cubo nuevo.
Yo en este caso voy a crear un cubo nuevo. Como vemos, ya tenemos la entrada creada de la casa y del garaje. Para continuar, creo que sería necesario empezar a modelar la casa. Y como está formada por dos cubos diferentes, lo que creo que sería más lógico sería modelar primero un perímetro. Para modelar el perímetro de la casa utilizaremos la herramienta polilínea, de la que, como podemos ver, hay diferentes opciones. Hay curvas, hay esferas, círculos, perdón, hay rectángulos. En este caso vamos a utilizar una polilínea y dibujaremos un perímetro parecido al de la casa. Como vemos, ya tenemos como punto de referencia ese perímetro. Lo que podemos hacer ahora es extruir ese perímetro por lo menos hasta la base, es decir, hasta el punto en el que llegan las ventanas. Esto nos servirá como referencia para realizar el resto del modelo. Para extruir, lo que tenemos que hacer es, en nuestra línea de comando, escribir extrude curve, CRV. Haciendo clic y pulsando intro, vemos que nuestra superficie empieza a extruirse. Por lo tanto, elegiremos la altura que consideremos oportuna. En este caso, como vemos, llega un poco por debajo de la valla. Y haremos clic. De este modo ya habremos creado la primera parte del modelo. Dibujaremos la parte de la entrada, que como vemos tiene una parte que entra hacia adentro. Como vemos, hay un pequeño error, por lo que vamos a repetir la parte de la entrada. Y ahora, para eliminar esta parte de intersección entre las dos polilíneas, lo que vamos a utilizar es la herramienta Trim. Estas opciones, Trim y Split, nos servirán para quitar, digamos, partes o bien de objetos o bien de líneas, y o bien Split, que nos cortará un objeto de otro, o bien Trim, que utilizará como referencia un objeto para quitar parte de otro. En este caso, como lo que queremos quitar es esta parte de la línea, vamos a utilizar la herramienta Trim. Entonces nos dirá, seleccione un objeto que corte,
Por lo tanto, seleccionaremos esta parte que es la que queremos que corte a la parte exterior, es decir, a la polilínea que hemos creado antes de forma exterior. Haremos clic en Intro después de seleccionar la parte que cortará y nos pedirá que seleccionemos un objeto que cortar. En este caso, como queremos quitar esta parte de la línea, haremos clic en la línea y como vemos ha desaparecido. Entonces daremos clic en Aceptar o bien pulsaremos Intro, seleccionaremos ambas líneas y utilizaremos la herramienta Join, o bien escribiéndola en el comando o seleccionándola en nuestro panel. De este modo, y como nos está especificando, se han creado dos curvas que se han unido en una curva cerrada. De este modo ya tenemos el perímetro correcto de la casa. Por último, y repitiendo la acción que habíamos hecho anteriormente, extruiremos esa curva utilizando el comando Extrude Curve. Y como vemos ya tenemos un perímetro más correcto que el que teníamos antes. Y más acertado. Continuaremos con el resto de la casa, que como podemos ver podremos generar por medio de cubos. En este caso vemos que hay una línea que no nos interesará modelar, que es esta línea gris, pero el resto del perímetro sí que necesitaremos obtener por medio de sólidos ese volumen, esas formas. Entonces, con la herramienta sólidos y utilizando los puntos de referencia que nos está dando el perímetro que habíamos creado, seguiremos creando las paredes de la casa. Como vemos, ya casi estamos creando todas las paredes. Dejaremos espacio para la ventana. Nos está quedando mucho más pequeña, por lo tanto vamos a corregir este error escalando la base. Moviendo la valla. Moviendo la entrada. Y para modificar el perímetro, seleccionaremos la curva, utilizaremos los puntos de control de la curva que vemos en la interfaz, esta herramienta, que nos seleccionará diferentes puntos del modelo, nos dejará seleccionarlos. Por lo tanto, seleccionaremos estos dos, que son los que no nos dejaban crear esa ventana. Y los moveremos un poco hacia la izquierda con el fin de que entre la ventana. Nos sobra espacio, así que podremos moverlos un poco más. Hasta aquí.
Para deseleccionar cualquiera de las partes que hayamos seleccionado, utilizaremos la tecla Control o Comando si utilizamos Mac. Para dejar de utilizar los puntos de control, haremos doble pulsado en la tecla Escape. De este modo, ya dejaremos de tener esos puntos de control y podremos extruir nuestro perímetro. Ahora tiene unas proporciones mucho más acertadas y mucho más cercanas al modelo que estamos realizando. Continuaremos con el resto de las paredes, utilizando copiar-pegar y la herramienta cubo. Crearemos la parte superior del techo. Dibujaremos la línea de la ventana, también utilizando la herramienta cubo. Continuaremos con la entrada, con el peldaño de la entrada. Para realizar el peldaño de la entrada también dibujaremos con la herramienta polilínea una forma que se asemeje a la que tenemos en el modelo. Dado que nos está utilizando diferentes puntos del modelo que ya tenemos creados, vamos a desconectar las restricciones para que todos los puntos se creen en el mismo plano.
Seleccionaremos la curva, extruiremos. Y moveremos a la parte que nos interesa del modelo. En este caso vemos que al extruir una curva se nos crea un sólido, pero es un sólido que no está cubierto. Para cubrir estas dos partes utilizaremos la herramienta Cap, escribiendo Cap en el comando, en la línea de comandos. De este modo se cerrarán ambas superficies. Para el césped lo que haremos será copiar y pegar la base que habíamos creado en un primer momento. De este modo tendremos una doble superficie que nos servirá para colocar esa hierba formada a partir de cilindros. Utilizando la herramienta cubo crearemos la puerta del garaje. Que va de la parte de abajo hasta el techo. Crearemos la puerta. Y para hacer las partes interiores de la entrada, lo que haremos es explotar la parte que habíamos extruido anteriormente utilizando esta herramienta que es explotar, explode. Esta herramienta lo que hace es separa cada cara de forma independiente, por lo tanto podremos seleccionar las caras que nos interesa extruir, que son estas, en este caso más que extruir, escalar. Estas tres superficies que escalaremos para que lleguen hasta la parte superior. De nuevo escalaremos en una dimensión, pues solo nos interesa hacerlo en el plano vertical. De este modo ya habremos cerrado la parte de la entrada y tendremos nuestra puerta modelada. Como podemos ver, nos queda el tejado por hacer, la puerta, añadir los cilindros de la hierba, crear esos canalones, las ventanas superiores, la antena y los detalles de la puerta y ventana. Para la ventana lo que podemos hacer es modelarla, copiar y pegarla en la otra parte. Para ello, y parecido a lo que hicimos con la valla, crearemos primero un marco, utilizando la herramienta también copiar y pegar. Y como podemos ver, estamos creando nuestro modelo a base de figuras básicas, de geometrías básicas.
Ya tenemos nuestra primera ventana. Vamos a moverla a la parte interior. Copiaremos y pegaremos para colocarla en la otra parte. Y moveremos para que coincida perfectamente con el hueco de nuestra ventana. Como podemos ver, ya están creadas nuestras dos ventanas. Lo que podremos hacer ahora es continuar con los detalles de la puerta y nuestro tejado. Para la puerta utilizaremos la ventana que habíamos creado. Copiaremos y pegaremos esta ventana y la escalaremos utilizando la herramienta, en este caso Scale a secas, es decir, escala en 3 dimensiones, para que encaje con la puerta. Ahí está. Como vemos, ya está colocada en la puerta. Nos faltaría el pomo de la puerta y un pequeño cubo que también hace de marco en la parte de abajo. Para ello crearemos 2 cilindros para hacer la puerta, el pomo. Con la herramienta sólido y haciendo clic en cilindro. Y lo moveremos hasta la puerta. Bueno, como vemos ya casi tenemos la casa realizada. Haremos ahora el césped aprovechando la herramienta cilindro.
Crearemos un primer cilindro. Y lo duplicaremos utilizando la herramienta copiar y pegar. Una vez tengamos creados varios, seleccionaremos todos y seguiremos copiando y pegando. Esto nos ahorrará mucho tiempo.
Bien, hemos terminado con el césped. Así que podremos continuar con los detalles del tejado, de la entrada, las ventanas y la antena. Como vemos, hay dos cubos al lado de la entrada, algo que parece ser una lámpara, los canalones, las dos ventanas superiores, el tejado que tiene una forma de mayor a menor y por último la antena. También vemos que hay una especie de césped en la parte de arriba, pero en este caso tendrá la misma textura, el mismo material que el tejado. Con la herramienta cubo primero crearemos las dos partes que hay al lado de la entrada. Estos son meramente decorativos. Y los colocaremos en ambas partes de la entrada. Continuaremos con la lámpara que hay a la izquierda de la puerta. Para ello iremos a la parte de la puerta. Crearemos unos cilindros que tengan la forma de esa lámpara. Podemos crearlo en una parte exterior para que no nos líe con todas las líneas. La moveremos hasta la zona de la entrada. Ahí está. Y continuaremos con el tejado. Como vemos, el tejado no está formado por un cubo, sino que tiene una forma en diagonal. Para crear esta forma en diagonal, lo que haremos será primero dibujar el perímetro del tejado, como ya habíamos hecho con la casa. Teniendo como referencia los puntos de la casa. Y manteniendo pulsado Shift para que se fuerce nuestro modelo a 90 grados. Una vez hemos creado este perímetro, lo moveremos a la parte superior. Copiaremos y pegaremos este perímetro, lo colocaremos encima y lo escalaremos utilizando la herramienta Scale. En este caso nos interesa escalarlo en 3 dimensiones, por lo tanto, seleccionando aproximadamente el punto medio del perímetro y un punto exterior y manteniendo pulsado Shift, haremos que ese perímetro vaya siendo más pequeño. Como vemos, este es el primero y este es el segundo. De este modo conseguimos que nuestro perímetro tenga una parte de arriba más pequeña que la de abajo. Elevaremos un poco esta superficie y a partir de aquí crearemos diferentes superficies a partir de las esquinas. Para crear superficies, Rhinoceros nos permite muchas opciones. Dentro de la opción de la herramienta de superficies,
Como podemos ver, hay superficie con 3 o 4 puntos, superficie a través de curvas planas, curvas que se encuentran en una red, también loft, que nos servirá para hacer figuras orgánicas, superficie de 2, 3 o 4 curvas con formas orgánicas. También la herramienta parche, que es muy útil en muchos casos. Hacer rectángulos también nos permitirá. En este caso, y dado que explicaré más adelante el resto de opciones que hay para superficies y hablaremos de todas, en este caso nos interesa crear una superficie a partir de 3 o 4 esquinas. Nosotros lo que tenemos aquí son dos líneas en las que podremos utilizar estas esquinas para crear una superficie que tenga una forma en diagonal, es decir, que tenga una forma inclinada. Para seleccionar estas esquinas tenemos que volver a utilizar las restricciones. Por lo tanto, activaremos las restricciones de final, es decir, que nos seleccione los puntos finales de cada curva. Ahora lo que haremos será seleccionar cada una de las esquinas de ese perímetro. De modo que empezaremos a crear superficies. Volveremos a darle a intro para que nos deje volver a repetir la opción. Seleccionaremos las 4 esquinas. Y así continuaremos con el resto del tejado. De acuerdo, una vez hemos creado la base, podremos seleccionar esas partes que hemos creado del tejado, copiaremos, pegaremos, colocaremos encima y escalaremos ligeramente en 3 dimensiones. De este modo conseguiremos esa forma en pirámide.
Repetiremos el proceso una y otra vez hasta que consigamos terminar con el tejado. En este caso vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes y una parte superior. Nosotros ya tenemos 4. Crearemos una última parte. Y por último, crearemos una base. Para ello podremos seleccionar estas superficies y extruirlas utilizando la opción Extrude, pero en vez de extruir una curva, lo que necesitamos extruir es una superficie. Por lo tanto, pondremos Extrude SRF de superficie, de Surface. Haremos clic y como vemos ya se nos ha creado nuestras dos polisuperficies. Estas polisuperficies las cerraremos utilizando el comando cap. Como vemos ya se nos ha creado nuestra parte de arriba. Y utilizaremos el motivo que habíamos realizado para el césped, lo copiaremos en el tejado. Lo moveremos ayudándonos de nuestras 4 vistas. Para que quede en el tejado, en la parte del tejado. Harían falta una línea más. Si lo que podemos hacer es moverlo fuera del modelo para que no interfiera con el resto de líneas y con el resto de partes. Y utilizando copiar y pegar, vamos poniéndolo en las diferentes partes del modelo. Nos ayudaremos de las diferentes herramientas como rotar o escalar siempre que lo necesitemos. Seguiremos copiando y pegando este motivo. Por último, nos quedará añadir las 2 ventanas, la antena y el canalón. Para la antena, primero la modelaremos aparte para que no interfiera con el resto del modelo y después la implementaremos.
Para ello crearemos varios cilindros. Rotaremos ligeramente la antena y acoplaremos un cilindro. Moveremos la antena hasta el tejado. Y podremos añadir cuantos detalles consideremos necesarios. Por último, simplemente modelaremos los canalones y las ventanas. Para las ventanas crearemos dos cubos. Uno a la altura del garaje y el otro a la altura de la primera ventana. Utilizaremos las ventanas que habíamos modelado para la casa. Las seleccionaremos, copiaremos y pegaremos. Y escalaremos para que encajen. Nos ayudaremos de las diferentes vistas para colocarla. Añadiremos el mismo motivo del césped a la ventana, copiando y pegando.
Y finalmente haremos los canalones de la ventana. Estos canalones están a ambos lados de la casa. Para ello, crearemos primero los cilindros y después las cuñas. Para los cilindros, utilizaremos la herramienta de sólido cilindro. Crearemos un cilindro principal y un cilindro de unión. Copiaremos y pegaremos y superpondremos uno encima de otro. Colocaremos el otro cilindro al otro lado de la casa. Y por último nos quedará el detalle de la cuña, del final del canalón. Para esta cuña se me ocurre que podemos dibujar una curva con las dimensiones que queramos y extruirla con el ancho que consideremos oportuno. De nuevo utilizaremos la herramienta Cap para que ambas partes se cierren. Y moveremos esta cuña a la parte del cilindro, la parte final. Utilizaremos la herramienta de escalar, ya sea en bien o en una, dos o tres dimensiones, según nuestras necesidades. Y la uniremos en ambas partes del canalón. Como podemos ver, nuestro modelo tiene un parecido más que razonable al modelo del que hemos partido. Eso es todo, muchas gracias por vuestra atención y espero veros en el siguiente capítulo. Eso es todo, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente capítulo del megacurso de rinoceros 3D que presento para megacursos.com.